¿Alguna vez has pensado que conocías a alguien completamente, solo para descubrir que todo lo que creías era apenas un fragmento de quién realmente era esa persona? ¿Alguna vez te has parado frente a la tumba de alguien a quien amabas más que a tu propia vida y te has dado cuenta de que su historia era mucho más grande que la que tú estabas viviendo? Eso es exactamente lo que me pasó una mañana gris de octubre, que cambiaría para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi hija, sobre el amor y sobre los secretos que guardamos incluso de aquellos que están más cerca de nosotros. Me llamo Sara, y esta es la historia de cómo las lágrimas de un desconocido en la tumba de mi hija revelaron una verdad tan profunda que me obligó a cuestionar cada recuerdo, cada conversación, cada momento que pensé que había entendido. Era un martes por la mañana, 3 meses después de que enterráramos a Emma. 3 meses desde que la vi descender a la tierra, mi hermosa hija de 24 años, su vida truncada por un accidente de coche que todavía no parecía real. 3 meses de despertarme cada mañana y olvidar por una fracción de segundo que ella se había ido, antes de que la realidad me golpeara como una ola de la que no podía escapar. Había desarrollado una rutina en esos meses, un ritual que probablemente no era saludable, pero que se sentía necesario para mi supervivencia. Cada martes y viernes por la mañana, conducía hasta el cementerio Riverside, estacionaba en el mismo lugar bajo el roble, y caminaba por el sendero familiar hasta su tumba. Llevaba flores frescas, generalmente las rosas rosadas que siempre le habían encantado, y me sentaba allí en el suelo frío y le hablaba. Le contaba sobre mi día, sobre su padre que estaba luchando incluso más que yo, sobre las pequeñas cosas que me recordaban a ella, sobre cómo el mundo se sentía tan imposiblemente vacío sin su risa llenando nuestra casa. Ese martes en particular comenzó como todos los demás. El aire de otoño era fresco y llevaba el aroma de hojas muertas. Me había detenido en la floristería y había recogido un ramo de rosas rosadas mezcladas con lirios blancos, sus dos favoritas. Mientras conducía a través de las puertas del cementerio, noté que la niebla de la mañana todavía se aferraba al suelo entre las lápidas, creando una atmósfera etérea que de alguna manera se sentía apropiada. Estacioné bajo el roble, agarré las flores del asiento del pasajero y comencé mi caminata por el sendero sinuoso. Pero mientras me acercaba a la tumba de Emma, algo era diferente. Había alguien allí. Un hombre que nunca había visto antes estaba arrodillado frente a la lápida de mi hija, y aún desde la distancia, podía ver sus hombros temblar con el tipo de dolor que conocía demasiado íntimamente. Mi primera emoción fue rabia. ¿Quién era este extraño en la tumba de mi hija? ¿Cómo se atrevía alguien que yo no conocía a invadir este espacio sagrado, este lugar privado de duelo que pertenecía a nuestra familia? Mis pasos se aceleraron, mi corazón latiendo con una mezcla de indignación y confusión. Pero mientras me acercaba más, algo me hizo frenar. La intensidad de su dolor era palpable, cruda y absolutamente genuina. Este no era alguien que había conocido a Emma casualmente o desde la distancia. Este era alguien cuyo dolor igualaba el mío, y esa realización me detuvo en seco a unos 3 metros de distancia. Él no me había notado todavía. Estaba completamente absorto en su dolor, su mano presionada contra el mármol frío de su lápida, su voz apenas por encima de un susurro pero lo suficientemente clara como para que yo pudiera oírle decir su nombre una y otra vez. Emma, Emma, Emma. Cada repetición era como una oración, una súplica, un intento desesperado de traer de vuelta lo que se había perdido. Me quedé allí congelada, las flores olvidadas en mis manos temblorosas, observando a este extraño llorar por mi hija con una intensidad que despertaba 1000 preguntas en mi mente. ¿Quién era él? ¿Cómo conocía a Emma? ¿Por qué nunca lo había visto antes, ni en el funeral, ni en el hospital, en ningún lugar durante el borrón de esos días terribles después del accidente? La parte racional de mi cerebro me decía que me anunciara, que le preguntara quién era y cuál había sido su conexión con Emma. Pero algo más profundo, alguna intuición que no podía nombrar, me dijo que esperara, que observara, que dejara que este momento se desarrollara naturalmente. Así que me quedé allí en silencio, apenas respirando, viendo a este hombre derramar su alma en la tumba de mi hija,
Su dolor era tan consumidor que le tomó varios minutos sentir mi presencia. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba surcado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados, y la mirada que me dio fue de puro shock y algo más, algo que parecía casi como miedo o quizás culpa. Nos miramos el uno al otro durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, ambos congelados en esta confrontación inesperada. Él se levantó lentamente, limpiándose la cara con el dorso de la mano, su lenguaje corporal gritando incomodidad e incertidumbre. Podía verlo calculando, tratando de decidir si explicarse o simplemente irse, pero yo no iba a dejar que desapareciera sin respuestas. Mi voz, cuando finalmente la encontré, salió más firme de lo que me sentía por dentro, llevando toda la autoridad de una madre protegiendo la memoria de su hija incluso en la muerte. Le pregunté quién era, sin rodeos, sin preliminares, sin suavizar la pregunta. Las flores en mis manos se sentían de repente pesadas, como si me estuvieran arrastrando hacia abajo, anclándome a este momento surrealista. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabías que las próximas palabras pronunciadas cambiarían fundamentalmente todo? Donde podías sentir el peso de la revelación inminente, colgando en el aire como una tormenta a punto de estallar? Eso es exactamente donde yo estaba parada, en el precipicio de una verdad que ni siquiera sabía que me estaba faltando. El hombre tomó un respiro profundo, sus manos temblando mientras las pasaba por su cabello oscuro, y noté que probablemente tenía poco menos de 30 años, alto y delgado con ojos amables que contenían un océano de tristeza. Cuando habló, su voz se quebró con emoción, y lo que dijo a continuación detendría mi corazón. Me dijo que su nombre era Daniel, y luego dijo 5 palabras que paralizaron mi mundo. Yo era el novio de Emma. El mundo se inclinó sobre su eje. Todo lo que pensé que sabía sobre la vida de mi hija de repente se sentía como una mentira, una actuación cuidadosamente curada que ella había dado para mi beneficio mientras vivía una realidad completamente diferente. ¿Emma tenía un novio? Un novio serio que lloraba por ella con la profundidad de alguien que había compartido partes íntimas de su vida. ¿Y yo, su madre que pensaba que sabía todo sobre ella? ¿Nunca había escuchado siquiera su nombre? Las flores se deslizaron de mis dedos y cayeron al suelo, las rosas rosadas esparciéndose por el césped como gotas de sangre. Debo haber hecho algún sonido, algún jadeo o grito, porque Daniel dio un paso adelante instintivamente, su mano extendiéndose como para sostenerme, pero luego deteniéndose a medio camino, inseguro de si tenía el derecho de tocarme, de ofrecer consuelo cuando él era el portador de noticias tan impactantes. Mi mente estaba acelerada, girando a través de cada conversación que había tenido con Emma en los últimos años de su vida, buscando desesperadamente cualquier mención de un Daniel, cualquier indicio de que ella había estado en una relación seria. Pero no había nada, absolutamente nada. Emma siempre había sido algo privada sobre su vida romántica, pero yo había asumido que eso era solo su personalidad, su forma de mantener la independencia. Nunca había imaginado que ella estaba activamente ocultando a alguien tan importante de nosotros, de mí. Las preguntas explotaron fuera de mí como una presa rompiéndose. Exigí saber cuánto tiempo habían estado juntos, por qué ella nunca lo había mencionado. ¿Por qué él no había estado en el funeral? ¿Cómo era posible que su propia madre no supiera sobre el hombre que ella amaba? Cada pregunta salió más desesperada que la anterior, mi voz elevándose con una mezcla de dolor y traición que nunca había esperado sentir hacia mi hija. Daniel se quedó allí recibiendo la andanada de mis preguntas, dejándome desahogar toda la confusión y el dolor que estaba saliendo de mí. Cuando finalmente me quedé sin palabras, cuando las preguntas se disolvieron en lágrimas que no podía contener más, él esperó pacientemente a que me recompusiera. Luego, con una gentileza que me recordaba dolorosamente a la propia Emma, me preguntó si me gustaría sentarme, dejarle explicar todo, ayudarme a entender por qué Emma había tomado las decisiones que tomó. Nos sentamos juntos en el suelo frío junto a su tumba, 2 extraños unidos por nuestro amor por la misma persona, ambos a punto de embarcarnos en una conversación que redefiniría todo. Dios mío, nunca imaginé que ese día terminaría así.
sentada junto a un hombre que decía haber amado a mi hija, escuchando verdades que habrían cambiado todo si las hubiera conocido antes. Daniel comenzó a hablar, y sus palabras pintaban un cuadro de mi hija que era tanto familiar como completamente extraño. Me contó que se habían conocido hace 4 años en un programa de voluntariado para niños desfavorecidos, algo que yo sabía que Emma estaba involucrada, pero nunca había entendido completamente el alcance. Habían comenzado como amigos, uniéndose por su pasión compartida por ayudar a niños que habían recibido una mano difícil en la vida. La amistad se había desarrollado lenta y naturalmente en algo más profundo, algo que ninguno de ellos había esperado, pero ambos habían abrazado completamente. Según Daniel, habían estado juntos durante 3 años y medio, viviendo vidas separadas públicamente, pero compartiendo una relación profunda y comprometida en privado. 3 años y medio. Me sentí enferma del estómago. 3 años y medio de la vida de mi hija de los que no sabía nada, que ella había ocultado deliberadamente de mí, de su padre, de todos en nuestra familia. Daniel podía ver el dolor que sus palabras me estaban causando, y se detuvo, dándome tiempo para procesar antes de continuar. Pero yo necesitaba saber más. Necesitaba entender por qué mi hija, que siempre había sido tan abierta conmigo sobre todo, había elegido ocultar esta parte masiva de su vida. Le pregunté directamente por qué ella lo había mantenido en secreto, mi voz apenas por encima de un susurro porque no estaba segura de estar lista para la respuesta. Lo que me dijo a continuación rompió mi corazón de una manera completamente diferente a como lo había hecho su muerte. Daniel explicó que Emma había querido desesperadamente contarnos sobre él, pero había estado aterrorizada de nuestra reacción, no porque hubiera algo malo con su relación, sino por lo que él representaba, el camino de vida que Emma había elegido y que ella sabía que nunca aprobaríamos. ¿Sabes qué? Emma se había graduado de la universidad con un título en Administración de Empresas, un título del que su padre y yo habíamos estado tan orgullosos, un título que se suponía que la llevaría a una carrera corporativa exitosa. Teníamos visiones tan claras para su futuro, un buen trabajo con una compañía prestigiosa, estabilidad financiera, un camino tradicional hacia el éxito, pero eso no era lo que Emma quería. Después de la graduación, ella había tomado una decisión que sabía nos decepcionaría. En lugar de perseguir las oportunidades corporativas que estaban disponibles para ella, había tomado una posición con una pequeña organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en riesgo en comunidades desfavorecidas. El pago era mínimo, apenas suficiente para cubrir su modesto apartamento y gastos básicos. Pero según Daniel, era el trabajo que la hacía sentir viva, que le daba propósito y realización de una manera que ninguna cantidad de dinero o prestigio jamás podría. Nunca nos había contado sobre esta elección porque no podía soportar la decepción que sabía que sentiríamos. No podía manejar las inevitables conversaciones sobre desperdiciar su potencial y tirar a la basura las oportunidades. Así que había mentido, creado una ficción elaborada sobre trabajar para una empresa de marketing, manteniendo su verdadera pasión oculta de las personas que más la amaban. Y Daniel era parte de esa vida oculta, esa existencia auténtica que ella había tallado para sí misma lejos de nuestras expectativas y juicios. Imagínate, te juro que mientras él hablaba, sentí como si estuviera conociendo a mi hija por primera vez, viéndola no como la persona en la que había proyectado mis esperanzas y sueños, sino como la mujer independiente en la que se había convertido, con sus propios valores, sus propias prioridades, su propia visión de cómo se veía una vida significativa. La realización fue aplastante e iluminadora a la vez. Daniel me contó sobre el trabajo en el que Emma se había volcado, cómo había tocado innumerables vidas, cómo los niños con los que trabajaba la adoraban, cómo ella tenía este increíble don para ver potencial en jóvenes personas que todos los demás habían abandonado. Sacó su teléfono y me mostró fotos que nunca había visto antes. Emma rodeada de niños sonrientes, Emma pintando murales en las paredes del centro comunitario, Emma en eventos de recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro, su rostro brillando con alegría y propósito genuinos. En cada una de las fotos se veía más viva, más ella misma, de lo que la había visto en años cuando estaba cerca de nosotros.
Era como mirar a una extraña que llevaba la cara de mi hija, excepto que esta extraña parecía mucho más feliz, mucho más realizada que la Emma que venía a casa para las cenas dominicales y hacía pequeñas charlas sobre su trabajo de marketing fabricado. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona que pensabas que conocías mejor en el mundo era en realidad un misterio que nunca te tomaste el tiempo de resolver? Ese sentimiento de pérdida profunda no es solo extrañar físicamente a alguien, es lamentar todas las partes de ellos que nunca llegaste a conocer realmente porque estabas demasiado ocupado imponiendo tu propia narrativa en su historia. Eso es lo que yo estaba sintiendo mientras Daniel continuaba hablando, mostrándome destellos de la verdadera Emma, la mujer en la que se había convertido cuando era libre de ser ella misma sin el peso de nuestras expectativas. En serio, cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo en mi corazón, no porque él quisiera herirme, sino porque cada verdad revelada era un recordatorio de cuánto había fallado como madre en crear un espacio donde mi hija pudiera ser auténtica. Daniel continuó compartiendo recuerdos, cada uno una revelación que me obligaba a reconstruir toda mi comprensión de los últimos años de mi hija. Me contó sobre las mañanas de sábado cuando Emma llegaba al centro comunitario a las 6 de la mañana para preparar el desayuno para los niños que no conseguirían una comida adecuada de otra manera, cómo conocía la comida favorita de cada niño y se aseguraba de tenerla disponible, cómo recordaba sus cumpleaños y sus luchas y sus pequeñas victorias. Describió la manera en que ella se quedaba hasta tarde en la noche dando tutorías a adolescentes que estaban atrasados en la escuela, nunca quejándose una sola vez sobre el agotamiento o la falta de compensación financiera. Según Daniel, Emma había rechazado 3 ofertas de trabajo diferentes de grandes corporaciones en los últimos 2 años, oportunidades que habrían triplicado su salario y finalmente se habrían alineado con el futuro que su padre y yo habíamos imaginado para ella. Pero ella las había rechazado todas porque, como le dijo a Daniel, el dinero no podía comprar el sentimiento que tenía cuando un niño que había sido etiquetado como un problemático finalmente creía en sí mismo, o cuando un adolescente que había estado listo para abandonar la escuela decidía darle otra oportunidad debido a algo que Emma había dicho o hecho. Ella había encontrado su llamado, su propósito, y había estado dispuesta a vivir una doble vida para protegerlo de las personas que la amaban, pero no la entendían. Mientras yo estaba allí sentada escuchando a Daniel pintar este retrato de una mujer que debería haber conocido pero no conocía, me volví consciente de un creciente sentido de vergüenza mezclándose con mi dolor. ¿Cómo había fallado tan completamente a mi hija, que ella sentía que no podía ser honesta conmigo sobre el trabajo que la definía, la relación que la sostenía, la vida que la hacía feliz? ¿Qué tipo de madre crea un ambiente donde su hijo siente que tiene que ocultar su yo auténtico para mantener la relación? Siempre había pensado en mí misma como una madre comprensiva, alguien que quería lo mejor para mi hija. Pero en ese momento, me di cuenta de que lo que realmente había querido era que Emma cumpliera mi visión de lo que era mejor, no que descubriera y persiguiera lo suyo. Daniel debe haber sentido la dirección de mis pensamientos porque extendió la mano y tocó suavemente mi brazo, un gesto de consuelo de este hombre que todavía era esencialmente un extraño para mí. Me dijo que Emma nos había amado profundamente a mí y a su padre, que hablaba de nosotros a menudo, que la decisión de mantener partes de su vida ocultas le había causado un tremendo dolor. Ella había estado planeando contarnos todo, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Había estado reuniendo el coraje para presentarme a sus padres, para finalmente ser honesta sobre dónde trabajaba y qué le importaba. Había querido llevar a Daniel a la cena dominical, compartir con nosotros el trabajo que estaba haciendo, ayudarnos a entender que su camino, aunque diferente de lo que habíamos planeado, era valioso y significativo y correcto para ella. Había estado esperando el momento adecuado, la manera correcta de enmarcarlo para que pudiéramos ver lo que ella veía, pero ese momento nunca llegó. El accidente ocurrió primero, robando no solo su futuro, sino también su oportunidad de ser completamente conocida por las personas que la habían criado. La crueldad de ese momento me golpeó como un golpe físico. Mi hija había muerto con su verdad sin decir, con su yo auténtico todavía oculto de las personas que deberían haberla conocido mejor. Y ahora era demasiado tarde.
No podía volver atrás y preguntarle sobre su trabajo. No podía decirle que estaba orgullosa de ella, independientemente del camino profesional que eligiera. No podía conocer a su novio correctamente y llegar a conocer al hombre que la había hecho feliz. Todas esas oportunidades se habían ido para siempre, perdidas en los restos de ese terrible accidente. Me encontré llorando más fuerte de lo que había llorado desde el funeral, no solo lamentando la pérdida de la presencia física de Emma, sino lamentando todas las conversaciones que nunca tendríamos, todas las verdades que permanecerían para siempre sin compartir. Daniel lloró conmigo, este hombre que había perdido a su compañera, su mejor amiga, su futuro, y que había llevado ese dolor solo porque ni siquiera tenía el derecho de llorar públicamente. No podía asistir a su funeral sin revelar secretos que no eran suyos para contar. No podía buscar consuelo de la comunidad de personas que habían conocido y amado a Emma, porque él era parte de la mitad oculta de su vida. Nos sentamos allí juntos durante mucho tiempo, dos personas unidas por el amor por alguien que se había ido, ambos lidiando con la complicada mezcla de dolor y arrepentimiento y amor que viene cuando pierdes a alguien antes de que realmente los conocieras. Eventualmente encontré mi voz nuevamente y le pedí a Daniel que me contara más, que me contara todo sobre Emma, que me había perdido, y lo hizo. Me contó sobre su primer beso, que sucedió en una tarde lluviosa de jueves después de que habían pasado 6 horas, ayudando a limpiar un centro comunitario vandalizado, ambos agotados y salpicados de pintura, y de repente conscientes de que su amistad se había convertido en algo más profundo. Me contó sobre las pequeñas tradiciones que habían desarrollado, caminatas matutinas de domingo, cuando Emma nos decía que estaba trabajando en propuestas de marketing, viajes de voluntariado mensuales a ciudades cercanas para ayudar a otras organizaciones sin fines de lucro, tardes tranquilas cocinando la cena juntos en su apartamento, mientras discutían sus sueños de expandir los programas en los que trabajaban. Me contó sobre la manera en que Emma se reía cuando estaba verdaderamente feliz, una risa de cuerpo completo que era diferente de la risita educada que usaba en las reuniones familiares. Me contó sobre sus miedos e inseguridades, cómo se preocupaba constantemente por decepcionarnos, cómo a veces se preguntaba si estaba siendo egoísta al elegir trabajo significativo sobre seguridad financiera, cómo luchaba con el agotamiento de mantener dos versiones separadas de sí misma. Daniel pintó un cuadro tan completo de la vida interior de Emma, que sentí como si la estuviera viendo en color completo por primera vez después de años de verla en escala de grises. Cada detalle que compartía era otra pieza del rompecabezas, otro fragmento del verdadero yo de mi hija que me había estado faltando, y con cada revelación sentí el peso complicado del fracaso maternal. ¿Cómo había hecho sentir a mi hija tan incapaz de compartir su vida auténtica conmigo? ¿Cuándo me había convertido en alguien de quien ella necesitaba esconderse en lugar de confiar? Las preguntas me perseguían incluso mientras me aferraba a cada palabra que Daniel hablaba. Ay, no puedo creer que haya sido tan ciega, tan absorta en mis propias expectativas que no vi las señales de que mi hija estaba viviendo una vida completamente diferente. Una vida que la llenaba de propósito y alegría de maneras que yo nunca había imaginado. A medida que la mañana se extendía hasta la tarde, Daniel y yo permanecimos en la tumba de Emma, encerrados en esta extraña intimidad que el dolor y la revelación crean. Me contó sobre el último día que vio a Emma viva, solo horas antes del accidente. Habían estado en el centro comunitario terminando un programa de fin de semana para niños de primaria. Emma había estado de un humor excepcionalmente bueno ese día, según Daniel, porque una de las madres la había llevado aparte para agradecerle por el impacto que había tenido en su hijo, un niño tranquilo que había comenzado a hablar en clase y a hacer amigos, debido a la confianza que Emma le había ayudado a construir. Ese tipo de retroalimentación, esos momentos de impacto visible, eran lo que alimentaba la pasión de Emma por el trabajo. Daniel dijo que ella había estado resplandeciente de propósito y satisfacción cuando salieron del centro esa tarde. Habían ido a cenar a un pequeño restaurante vietnamita que frecuentaban, y sobre po y rollitos de primavera, Emma le había dicho que había decidido que había llegado el momento de contarnos todo. Estaba cansada de esconderse, cansada de vivir una vida dividida, lista para arriesgar nuestra decepción
si eso significaba que finalmente podía ser completa y honesta con todos los que amaba. Había estado planeando venir a la cena dominical esa semana, solo 2 días después del accidente, e iba a traer a Daniel con ella y contarnos todo, su trabajo, su relación, su vida real. Había estado nerviosa pero determinada, lista para finalmente cerrar la brecha entre quién estaba fingiendo ser y quién realmente era. Pero nunca llegó a esa cena. En su camino a casa después de dejar a Daniel en su apartamento, su coche fue golpeado por un conductor ebrio que se pasó un semáforo en rojo. Murió instantáneamente, según el informe policial. Un momento estaba viva, probablemente pensando en la conversación que tendría con nosotros, preparando mentalmente sus palabras, imaginando nuestras reacciones, y al siguiente momento se había ido, todos esos planes y esperanzas y verdades muriendo con ella. La voz de Daniel era hueca mientras relataba esto, el peso de saber que habían estado tan cerca de que la verdad finalmente saliera a la luz, que Emma había estado a solo días de poder vivir auténticamente con todos los que amaba. El momento fue cruel de una manera que se sentía casi cósmicamente injusta. Mientras lo escuchaba describir esa última tarde, me encontré preguntándome qué habría dicho yo si Emma hubiera cruzado nuestra puerta con Daniel, si ella se hubiera sentado en nuestra mesa de comedor y nos hubiera contado la verdad sobre su trabajo y su vida. ¿Habría estado enojada? ¿Decepcionada? ¿Habría dicho cosas que no podría retractar? ¿O me habría sorprendido a mí misma y a ella al encontrar en mí misma la capacidad de entender, apoyar, aceptar que su camino era diferente del mío pero no menos valioso? Nunca lo sabría, y esa incertidumbre era su propio tipo de tortura. Daniel metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño sobre, gastado y arrugado como si hubiera sido manejado muchas veces. Me dijo que Emma había escrito una carta para nosotros, para sus padres, que había planeado darnos en esa cena dominical. La había escrito semanas antes, revisándola varias veces, tratando de encontrar las palabras correctas para explicarse, para ayudarnos a entender sus elecciones. Después del accidente, Daniel había encontrado la carta en el apartamento de Emma cuando fue allí a recoger algunas de sus cosas antes de que su casero limpiara el lugar. La había guardado, dijo, inseguro de si debería entregarla o si causaría más dolor que consuelo. Pero ahora, al conocerme aquí en su tumba, sentía que era el momento adecuado para pasarla. Me entregó el sobre con manos temblorosas, y yo lo tomé con igual temblor. La letra de Emma en el frente deletreando las palabras mamá y papá en su escritura familiar. Solo ver su letra, saber que estas eran palabras que ella había formado con su propia mano, hizo que nuevas lágrimas brotaran de mis ojos. Daniel me dijo que podía leerla ahora o esperar hasta que estuviera lista, lo que se sintiera bien. Parte de mí quería abrirla inmediatamente, desesperada por cualquier comunicación de mi hija, cualquier mensaje desde más allá de la tumba. Pero otra parte de mí estaba aterrorizada de lo que pudiera decir, de la finalidad de leer sus últimas palabras para nosotros. Decidí esperar, guardarla para cuando estuviera en casa, cuando pudiera compartirla con mi esposo, cuando pudiéramos enfrentar la verdad de Emma juntos. Guardé la carta cuidadosamente en mi bolso, este precioso artefacto de la vida interior de mi hija. Luego le pregunté a Daniel algo que había estado preguntándome desde que me dijo por primera vez quién era. Le pregunté por qué nunca había intentado contactarnos después del accidente, por qué se había mantenido alejado del funeral, por qué había llevado su dolor solo durante todos estos meses. Su respuesta fue complicada pero comprensible. Explicó que sin Emma allí para presentarlos adecuadamente, sin su voz para explicar su relación y el contexto de su vida oculta, había sentido que no tenía derecho a insertarse en nuestro duelo. Le preocupaba que su presencia solo causara confusión y dolor, que nos preguntaríamos quién era este extraño y por qué estaba reclamando una conexión tan cercana con nuestra hija. Había asistido al funeral, admitió, pero desde la distancia, parado en la parte de atrás de la iglesia donde nadie lo notaría, observando mientras nos despedíamos de Emma, sin poder dar un paso adelante y reclamar su lugar como alguien que la había amado profundamente. Después del funeral, había venido a su tumba regularmente, generalmente muy temprano en la mañana cuando sabía que estaría solo, cuando podría llorar sin tener que explicarse a nadie.
Esta era en realidad la primera vez que había venido durante el día, la primera vez que se había desviado de sus visitas cuidadosamente planeadas. Había tomado un riesgo, y había llevado a este encuentro inesperado, esta conversación dolorosa pero necesaria. Mientras hablaba, sentí una oleada de compasión por este hombre al que se le había negado incluso el consuelo básico de llorar públicamente a la mujer que amaba. Había perdido a Emma tan completamente como nosotros lo habíamos hecho, pero lo había hecho en aislamiento, sin el apoyo de amigos y familiares, sin los rituales y ceremonias que ayudan a los vivos a procesar la muerte. Extendí la mano y tomé su mano, este extraño que ya no era un extraño, y le dije algo que no había sabido que iba a decir hasta que las palabras salieron. Le dije que él tenía todo el derecho de llorar a Emma, que su amor por ella era válido y real y merecía reconocimiento, que no necesitaba nuestro permiso para llorar, pero si ayudaba, lo tenía. Le dije que estaba agradecida de que él hubiera sido parte de su vida, que hubiera conocido y amado a la verdadera Emma, cuando nosotros solo habíamos conocido la versión que ella pensó que queríamos ver. Y luego le pregunté si estaría dispuesto a contarle a mi esposo lo que me había contado a mí, si compartiría estas historias y recuerdos con el padre de Emma, para que ambos pudiéramos comenzar a conocer a nuestra hija como realmente era. Daniel aceptó, su alivio visible. Intercambiamos números de teléfono, dos personas que deberían haberse conocido hace años, pero que se estaban conociendo ahora bajo la sombra de la pérdida compartida. Antes de separarnos, le hice una pregunta más. Necesitaba saber cuáles habían sido las últimas palabras de Emma para él. ¿Qué había dicho cuando se separaron esa última tarde? Daniel sonrió por primera vez desde que llegué al cementerio, una sonrisa triste llena de amor y pérdida. Me dijo que mientras Emma se estaba subiendo a su coche, se había dado la vuelta y lo había llamado. Ella había dicho, «Te amo, y estoy lista para dejar que todos vean lo feliz que me haces». Esas fueron sus últimas palabras para Daniel, una declaración de amor y preparación para finalmente vivir auténticamente. Y aunque nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa promesa, aunque nunca pudimos conocer a Daniel adecuadamente o verlos juntos, esas palabras me dieron un extraño consuelo. Emma había sido feliz, había sido amada, había estado viviendo una vida que se sentía significativa y fiel a ella, incluso si no habíamos sabido sobre ello. Eso era algo, ¿no? Eso era más de lo que muchas personas consiguen. Daniel y yo finalmente nos levantamos del suelo frío, ambos rígidos por haber estado sentados tanto tiempo, ambos emocionalmente agotados por la intensidad de nuestra conversación. Antes de que se fuera, prometió llamarme la próxima semana para organizar un momento para reunirse con mi esposo y conmigo. Dijo que tenía fotos y videos que quería compartir, historias sobre el trabajo de Emma que nos ayudarían a ver el impacto que había tenido, colegas y niños del centro que la habían amado y que podrían querer conocernos. Estaba ofreciéndonos una puerta al mundo oculto de Emma, una oportunidad de entender y conocer a la hija que habíamos perdido antes de conocerla completamente. Lo vi alejarse por el cementerio, este hombre que había amado a mi hija, este guardián de secretos y recuerdos que deberían haber sido nuestros desde el principio. Luego me volví de nuevo a la tumba de Emma, a la lápida que llevaba su nombre y las fechas que enmarcaban su vida demasiado corta. Me arrodillé y puse mi mano sobre el mármol frío, justo como Daniel había estado haciendo cuando llegué por primera vez, y le hablé a Emma. Realmente le hablé, por primera vez desde su muerte. Le dije que lo sentía. Sentía haber creado un ambiente donde ella sentía que tenía que esconderse. Sentía tener expectativas tan rígidas que no podía compartir su verdadero camino con nosotros. Sentía haberme perdido de conocer a la verdadera ella. Le dije que deseaba que hubiera confiado en nosotros lo suficiente como para decir la verdad, pero que entendía por qué no lo había hecho, y que asumía la responsabilidad de mi parte en eso. Le dije que estaba orgullosa de ella, no por la carrera de marketing imaginaria en la que había creído, sino por el trabajo real que había hecho, por las vidas que había tocado, por el coraje que tomó seguir su corazón, incluso cuando eso significaba decepcionarnos. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente todo lo que pensabas que entendías sobre tu vida cambió, donde te diste cuenta de que la historia que te habías estado contando estaba incompleta
o equivocada, donde tenías que dejar ir una versión de la realidad y abrazar una verdad más compleja. Ahí es donde yo estaba parada en la tumba de mi hija en esa mañana de martes que había comenzado como todas las demás, pero se había convertido en un punto de inflexión que nunca esperé. El viaje a casa fue un borrón de lágrimas y pensamientos acelerados demasiado rápido para procesarlos completamente. Cuando crucé la puerta principal de nuestra casa, mi esposo Richard estaba en su estudio, probablemente tratando de perderse en el trabajo de la manera en que lo había estado haciendo durante meses, como su propia forma de lidiar con la muerte de Emma. Me paré en la puerta de su estudio por un largo momento, viéndolo mirar su pantalla de computadora sin realmente verla, y supe que estaba a punto de destrozar el poco equilibrio que había logrado establecer. Cuando dije su nombre, algo en mi voz debe haberle alertado de que esto era serio porque inmediatamente se apartó de la computadora y me dio toda su atención. Le pedí que viniera a sentarse conmigo en la sala de estar. Le dije que necesitaba contarle algo importante sobre Emma. Pude ver el miedo cruzar su rostro, ese pánico instintivo que viene cuando has perdido un hijo, y te dicen que hay algo más que necesitas saber sobre ellos, como si el dolor pudiera de alguna manera empeorar. Nos sentamos en el sofá juntos, el mismo sofá donde Emma se había sentado innumerables veces, donde habíamos pasado tardes viendo películas juntos, donde ella había comido cenas dominicales mientras nos contaba historias cuidadosamente editadas sobre su semana. Y allí, en ese espacio familiar lleno de recuerdos de una hija que ahora parecía un fantasma, le conté a Richard todo. Le conté sobre Daniel, sobre el trabajo real de Emma, sobre la vida oculta que había estado viviendo durante años justo bajo nuestras narices. Le conté sobre el trabajo por el que había sido apasionada, los niños que había ayudado, las elecciones que había hecho para perseguir el significado sobre el dinero. Vi cómo la confusión daba paso al shock, el shock daba paso al dolor, y el dolor daba paso a la misma complicada mezcla de dolor y culpa y amor que yo estaba sintiendo. Richard, que siempre había estado tan orgulloso del título de negocios de Emma, que la había ayudado con su currículum y solicitudes de empleo, que había creído que estaba viendo a su hija construir una carrera exitosa, se enfrentaba a la realidad de que nada de eso había sido real. Su hija había estado viviendo una mentira, y él nunca había sospechado, nunca había cuestionado, nunca había visto más allá de la fachada cuidadosamente construida que ella había presentado. Cuando terminé de hablar, cuando había compartido todo lo que Daniel me había contado, Richard se sentó en silencio atónito durante mucho tiempo. Luego dijo algo que rompió mi corazón de nuevo. Dijo que tal vez ella había tenido razón en ocultarlo de nosotros, que tal vez habríamos reaccionado mal, habríamos tratado de disuadirla, la habríamos hecho sentir pequeña por elegir un camino que no se alineaba con nuestras aspiraciones de clase media de seguridad financiera y prestigio profesional. Dijo que quizás Emma nos había conocido mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. Había predicho nuestra reacción con tanta precisión que eligió el silencio sobre el riesgo de nuestra decepción y desaprobación, la honestidad en esa admisión, la voluntad de reconocer nuestros propios fracasos era dolorosa pero necesaria. Nos sentamos allí juntos, dos padres lidiando con la realidad de que habíamos amado profundamente a nuestra hija, pero habíamos fallado en crear el tipo de relación donde ella se sintiera segura, siendo completamente honesta con nosotros. Ese fracaso se sentía casi tan devastador como su muerte misma. Eventualmente, recordé la carta en mi bolso, el último intento de Emma de cerrar la brecha entre sus dos mundos. La recuperé y se la mostré a Richard. Expliqué cómo Daniel me la había dado. Le dije que estaba destinada a ser leída después de que ella nos contara la verdad sobre su vida. Decidimos leerla juntos, en ese momento, porque esperar solo prolongaría la anticipación y la ansiedad. Con manos temblorosas, abrí cuidadosamente el sobre que Emma había sellado meses atrás, sin saber nunca que leeríamos estas palabras, no como una explicación junto a su presencia viva, sino como un mensaje desde más allá de la tumba. La carta tenía 3 páginas de largo, cubiertas con la escritura ordenada de Emma, y mientras la leíamos juntos, la voz de nuestra hija salía tan claramente que se sentía como si estuviera en la habitación con nosotros. Comenzó disculpándose por el engaño,
por mentir sobre su trabajo y su relación, por mantener tanto de su vida oculto. Pero luego explicó su razonamiento con una claridad y honestidad emocional que rara vez habíamos escuchado de ella en persona. Escribió sobre cuánto nos amaba, cuán agradecida estaba por la educación y las oportunidades que le habíamos proporcionado, cómo sabía que habíamos sacrificado y trabajado duro para darle ventajas que no habíamos tenido. Pero también escribió sobre lo sofocante que había encontrado nuestras expectativas, cómo desde pequeña había sentido la presión de lograr de maneras específicas y predeterminadas, de seguir un camino que nos haría sentir orgullosos, pero que no necesariamente la haría feliz a ella. Emma describió en su carta cómo había pasado por la universidad, sintiéndose cada vez más desconectada de la carrera empresarial que todos asumían que perseguiría, cómo había comenzado a hacer voluntariado con niños desfavorecidos casi por capricho durante su tercer año, y había descubierto una pasión y un propósito que nunca había sentido antes. Escribió sobre el momento en que se dio cuenta de que trabajar en un ambiente corporativo se sentiría como una muerte lenta para su alma, que la idea de pasar sus días en reuniones y trabajando en estrategias de marketing para productos que no le importaban la llenaba de temor. Describió el conflicto interno que enfrentó cuando se acercó la graduación, la presión de aceptar una de las ofertas de trabajo corporativas versus la atracción que sentía hacia el trabajo sin fines de lucro que la hacía sentir viva y útil. Escribió sobre cómo había ensayado conversaciones con nosotros en su cabeza 100 veces, tratando de encontrar las palabras que nos ayudarían a entender, pero cada conversación imaginada terminaba con decepción en nuestros ojos, con conferencias sobre consideraciones prácticas y no desperdiciar su potencial, así que había tomado la decisión de vivir 2 vidas. Escribió, una vida real, donde hacía trabajo que le importaba, y una vida actuada donde nos decía lo que queríamos oír. Había sido agotador, admitió, mantener el engaño, pero había parecido la única manera de preservar su relación con nosotros, mientras también preservaba su integridad y seguía su verdadero llamado. Escribió extensamente sobre Daniel en la carta, sobre cómo conocerlo había sido una de las mejores cosas que le había pasado, cómo él entendía y apoyaba de maneras que se sentían como llegar a casa. Lo describió como amable, apasionado por los mismos problemas de justicia social que le importaban a ella, alguien que la veía por quien realmente era y amaba a esa persona sin tratar de cambiarla. Escribió que deseaba que pudiéramos conocerlo adecuadamente, que pensaba que en realidad nos gustaría si le diéramos una oportunidad, que él venía de un origen de clase trabajadora y entendía el valor del trabajo duro, incluso si no venía con un salario de 6 cifras. Emma pasó una página completa de la carta describiendo el trabajo que hacía en el centro comunitario, los niños individuales cuyas vidas había tocado, los programas que había ayudado a desarrollar, las pequeñas victorias y los reveses desgarradores que venían con tratar de hacer una diferencia en un ambiente sin fondos y sin recursos. Escribió con tal pasión y especificidad que era imposible no ver cuánto significaba este trabajo para ella, cómo le daba a su vida propósito y dirección de una manera que ningún trabajo corporativo jamás podría. Escribió sobre un chico de 15 años llamado Marcus, que había estado al borde de abandonar la escuela, pero que se mantuvo en ella porque Emma creyó en él, sobre una niña de 8 años llamada Lily, que venía al centro hambrienta todos los días, y que floreció bajo la atención y el cuidado de Emma, sobre docenas de otros niños cuyos nombres nunca habíamos escuchado, pero que habían sido centrales en la existencia diaria de Emma. Leer sobre su trabajo a través de sus propias palabras, verla articular por qué importaba y qué significaba para ella, hacía imposible mantener cualquier juicio o decepción. ¿Cómo podíamos ser otra cosa que orgullosos de una hija que se había dedicado a ayudar a niños vulnerables, que había elegido la compasión y el servicio sobre el beneficio personal? La página final de la carta era la súplica de Emma por comprensión y aceptación. Escribió que estaba lista para contarnos la verdad, que no podía continuar viviendo una vida dividida indefinidamente, que quería y necesitaba que conociéramos y aceptáramos a la verdadera ella. Reconoció que podríamos estar enojados o heridos por el engaño,
Podríamos no entender sus elecciones de inmediato, pero esperaba que con el tiempo pudiéramos ver que había encontrado su camino, que era feliz y realizada, y que nuestra aprobación, aunque profundamente deseada, no podía ser el factor principal en cómo vivía su vida. Escribió que siempre sería nuestra hija, siempre nos amaría, pero que también era su propia persona con sus propios valores y prioridades, y necesitaba que respetáramos eso incluso si no lo entendíamos completamente. La carta terminaba con una oración que trajo lágrimas frescas a nuestros ojos. Emma había escrito: «Espero que cuando conozcan a Daniel y vean el trabajo que hago, entiendan que no estoy tirando a la basura la educación y las oportunidades que me dieron. Las estoy usando de una manera diferente a la que imaginaron, y espero que puedan estar orgullosos de eso, orgullosos de mí, por quien realmente soy en lugar de por quien querían que fuera». Ahí estaba, el corazón de todo, la desconexión fundamental entre la hija que habíamos imaginado y la hija que realmente había crecido. Habíamos estado tan invertidos en nuestros sueños para Emma, que habíamos fallado en ver y apoyar los sueños que ella tenía para sí misma, y ahora se había ido, y nunca tendríamos la oportunidad de decirle que entendíamos, que lo sentíamos, que estábamos orgullosos de ella exactamente como era. Richard estaba llorando abiertamente cuando terminamos de leer, algo que solo lo había visto hacer una vez antes, en el funeral de Emma. Seguía diciendo una y otra vez que lo sentía, que le había fallado, que había estado tan enfocado en querer que ella tuviera seguridad financiera porque recordaba las dificultades cuando era joven, que había dejado que sus propios miedos y experiencias dictaran lo que pensaba que era mejor para ella. Nos abrazamos y lloramos por nuestra hija, por la relación que podríamos haber tenido con ella si solo hubiéramos sido menos rígidos, menos enfocados en nuestras propias definiciones de éxito, más interesados en entender su yo auténtico. ¿Alguna vez has deseado poder retroceder en el tiempo, tener una conversación de nuevo, tomar decisiones diferentes que llevarían a un resultado diferente? Esa es la tortura de la retrospección, especialmente cuando la persona con la que necesitas hacer las paces ya no está allí para recibir tu disculpa o presenciar tu crecimiento. De verdad, el peso de ese arrepentimiento es algo que llevo conmigo cada día. En las semanas siguientes, Richard y yo hicimos algo que deberíamos haber hecho años atrás. Realmente tratamos de conocer a nuestra hija, no la versión de ella que habíamos construido en nuestras mentes, sino la Emma real que había existido en el mundo. Daniel vino a nuestra casa varias veces, trayendo con él cajas de fotos y recuerdos de la vida real de Emma. Trajo colegas del centro comunitario, hombres y mujeres que habían trabajado junto a Emma y que compartieron historias de su dedicación, su creatividad para resolver problemas, su capacidad de conectar incluso con los niños más difíciles o traumatizados. Cada persona que había conocido a la Emma real pintaba un cuadro de alguien extraordinario, alguien cuyo impacto se ondulaba mucho más allá de lo que jamás habíamos imaginado. Conocimos a algunos de los niños con los que Emma había trabajado, adolescentes que vinieron a nuestra casa nerviosamente, pero querían que supiéramos lo que Emma había significado para ellos. Una chica de 17 años llamada Jasmine nos dijo entre lágrimas que Emma fue la primera adulta que realmente la había escuchado, que la había ayudado a creer que podía ir a la universidad, aunque nadie en su familia jamás lo había hecho. Un chico de 16 años llamado Terrence dijo que Emma había salvado su vida, no metafóricamente sino literalmente, porque había notado señales de que estaba siendo abusado en casa, y lo había puesto en servicios de protección, y eventualmente en un hogar de acogida seguro. Historia tras historia, testimonio tras testimonio, comenzamos a entender el alcance de lo que Emma había logrado en su corta vida, el legado que había dejado atrás del que no sabíamos nada. Daniel también nos llevó al centro comunitario, nos guió por el espacio donde Emma había pasado tanto de su tiempo, nos mostró los proyectos de arte en las paredes que ella había supervisado, la biblioteca que había organizado con libros donados, el jardín afuera que ella había ayudado a los niños a plantar y cuidar. La directora del centro, una mujer llamada Patricia que había trabajado con Emma durante 3 años, nos dijo que Emma había sido una de las mejores defensoras de jóvenes que jamás había visto, que tenía un don para ver potencial en niños que otros habían descartado,
que su partida había creado un vacío en su programa con el que todavía estaban luchando para llenar. Patricia dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que Emma una vez le había dicho que el mayor privilegio de su vida era poder presenciar a jóvenes descubrir su propia fuerza y valor, que sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Ese sentido de propósito, esa certeza sobre su camino, era algo que nunca habíamos visto en Emma cuando estaba en casa con nosotros, y esa realización era hermosa y desgarradora a la vez. Mientras Richard y yo aprendíamos sobre la vida real de Emma, también comenzamos a examinar nuestros propios valores y suposiciones. Habíamos estado tan seguros de que la seguridad financiera y el éxito profesional tradicional eran las cosas más importantes, que estábamos ayudando a Emma empujándola en esa dirección, pero habíamos estado operando desde nuestros propios miedos y limitaciones, no desde un lugar de entender verdaderamente lo que la haría feliz y realizada. Tuvimos que confrontar la incómoda verdad de que nuestro amor por Emma había sido condicional de maneras que no habíamos reconocido, condicional a que ella cumpliera nuestras expectativas y siguiera el camino que habíamos trazado para ella. Ese tipo de amor condicional, sin importar cuán bien intencionado, había creado un ambiente donde Emma sentía que no podía ser honesta con nosotros, no podía compartir su verdadero yo sin arriesgar nuestra aprobación y aceptación. Richard comenzó a hacer voluntariado en el centro comunitario una tarde a la semana, trabajando con algunos de los mismos niños con los que Emma había trabajado, tratando de entender qué la había llamado tan fuertemente. Yo comencé un fondo de becas en nombre de Emma para jóvenes que persiguen carreras en trabajo social y gestión de organizaciones sin fines de lucro, tratando de honrar sus valores y apoyar a otros que querían seguir el tipo de camino que ella había elegido. Estas acciones no podían traerla de vuelta o deshacer los años de malentendido, pero se sentían como pequeños pasos hacia alinearnos con quien Emma realmente había sido, en lugar de quien habíamos querido que fuera. Daniel se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, y lentamente dejó de ser el extraño que había revelado los secretos de nuestra hija, y se convirtió en el yerno que nunca llegamos a tener, el guardián de recuerdos e historias que ayudaban a mantener a Emma viva en nuestros corazones de una manera más completa. Vendría a la cena dominical a veces, y hablaríamos sobre Emma, compartiendo recuerdos desde diferentes perspectivas, armando una imagen más completa de su vida. El dolor de Daniel y el nuestro se intersectaban y se apoyaban mutuamente, creando un vínculo forjado en la pérdida compartida, pero también en el amor compartido por una mujer extraordinaria. Meses después de ese primer encuentro en el cementerio, Daniel nos contó algo que había estado guardando, inseguro de si estábamos listos para escucharlo. Emma había estado planeando proponerle matrimonio a él. Había estado ahorrando para un anillo. Había estado investigando ideas de propuestas de matrimonio. Había estado planeando pedirle que se casara con ella después de que finalmente nos contara sobre su relación, y con suerte recibiera nuestra bendición. Quería hacerlo bien, dijo Daniel. Quería que fuéramos parte de su compromiso y boda. Quería integrar las dos mitades de su vida antes de hacer ese compromiso final, pero nunca tuvo la oportunidad. Otro sueño diferido. Otro futuro robado por ese conductor ebrio que se pasó un semáforo en rojo y cambió todo en un instante. El conocimiento de que Emma había estado planeando un futuro con Daniel, de que había estado moviéndose hacia una vida donde podría ser completamente ella misma, con todos los que amaba, hacía su muerte de alguna manera aún más trágica. Había estado tan cerca de la felicidad y la plenitud que merecía. Imagínate el dolor de saber eso, de saber que ella estaba a días, solo días, de finalmente poder vivir sin secretos, sin divisiones, completamente auténtica con todos nosotros. Un año después de la muerte de Emma, el centro comunitario organizó un evento memorial en su honor, y nos invitaron a Richard y a mí a hablar. De pie frente a una sala llena de personas que habían conocido a la Emma real, viendo las caras de niños y adolescentes a los que había impactado, conociendo a padres que le acreditaban haber cambiado las vidas de sus hijos, sentí una mezcla complicada de orgullo y arrepentimiento. Orgullo de que Emma había hecho un trabajo tan significativo, de que había hecho una diferencia tan significativa en las vidas de las personas. Arrepentimiento de que nos lo habíamos perdido,
de que no habíamos podido celebrar sus logros mientras estaba viva, de que nuestra definición estrecha de éxito nos había cegado ante el ser humano extraordinario en el que nuestra hija se había convertido. En mi discurso, hablé sobre cómo había pensado que conocía a Emma completamente, había pensado que entendía quién era y qué quería, pero que había estado equivocada. Hablé sobre cómo perderla me había enseñado que el amor significa aceptar a las personas como realmente son, no como queremos que sean, que el mayor regalo que podemos darle a alguien es la libertad de ser auténtico, incluso cuando esa autenticidad no se alinea con nuestras expectativas. Hablé sobre cómo la vida oculta de Emma, una vez revelada, me había mostrado cómo se ve el éxito real, no un trabajo bien pagado o un título prestigioso, sino trabajo que hace una diferencia, relaciones construidas sobre comprensión genuina, una vida vivida con integridad y propósito. Me disculpé con la memoria de Emma por no crear un espacio seguro para su verdad mientras estaba viva, y animé a los jóvenes en la sala a encontrar adultos en sus vidas que los aceptaran y apoyaran por quienes realmente eran, a no cometer el error que Emma cometió de ocultar sus yos auténticos para complacer a otros. Richard habló sobre cómo había estado tan enfocado en querer proteger a Emma de las dificultades financieras, habiéndolas experimentado él mismo, que no había visto que hay muchos tipos de pobreza, y que la pobreza emocional y espiritual es tan dañina como la pobreza material. Habló sobre cómo llegar a conocer a la Emma real a través de Daniel y sus colegas y los niños con los que trabajó, lo había cambiado. Lo había hecho repensar sus propias prioridades y valores. Lo había hecho una mejor persona, incluso cuando le rompía el corazón que este crecimiento llegara demasiado tarde para que Emma lo presenciara. Después de que hablamos, varios de los adolescentes con los que Emma había trabajado compartieron sus propios recuerdos y sentimientos. Hablaron sobre su amabilidad, su capacidad de hacerlos sentir vistos y valorados, su negativa a rendirse con ellos incluso cuando se habían rendido consigo mismos. Un joven llamado Marcus, a quien Emma había mencionado en su carta, se levantó y dijo que se graduaría de la escuela secundaria en unos meses, algo que nunca habría sucedido sin el apoyo y el aliento de Emma. Dedicó su graduación a su memoria y a los padres que estaban aprendiendo a ver lo que su hija realmente había logrado. No había un ojo seco en la sala. Daniel habló al final, y habló sobre amar a Emma, sobre el privilegio de conocer su yo auténtico, sobre el dolor de llevar el dolor solo durante tanto tiempo, y sobre la gracia inesperada de ser bienvenido en su familia después de su muerte. Dijo que Emma estaría tan feliz de saber que la verdad finalmente había salido, que las dos mitades de su vida finalmente se habían integrado incluso si ella no estaba allí para verlo, que las personas que más amaba finalmente estaban en la misma página sobre quién había sido y qué había valorado. Anunció que se quedaría en el centro comunitario, asumiendo un rol de liderazgo en la expansión de los programas juveniles, por los que Emma había sido tan apasionada, asegurándose de que su trabajo continuara y creciera. El evento memorial se sintió como un punto de inflexión, un momento en que el legado fragmentado de Emma finalmente se unió en una imagen completa. Fue lo que ese funeral debería haber sido, una verdadera celebración de quién era, en lugar de un duelo por quien pensamos que era. En los meses y años desde ese día en el cementerio cuando conocí a Daniel, he pensado mucho sobre secretos y verdad, sobre las máscaras que usamos para diferentes personas, sobre el costo de ocultar nuestros yos auténticos de aquellos que amamos. Emma no debería haber tenido que elegir entre ser honesta y mantener su relación con nosotros. El hecho de que sintiera que tenía que hacer esa elección es un fracaso de nuestra parte, un fracaso de imaginación, de flexibilidad, de amor incondicional. Pero también he llegado a entender que la elección de Emma de vivir una doble vida no era completamente sobre nosotros, también era sobre su propia lucha por reclamar su independencia y establecer su identidad separada de las expectativas de sus padres. Tal vez ese secreto era parte de su proceso de convertirse completamente en ella misma, de aprender a confiar en su propia brújula incluso cuando apuntaba en una dirección diferente a la que habíamos trazado para ella. Tal vez necesitaba ese espacio lejos de nuestra mirada para crecer en la mujer en la que se estaba convirtiendo. No sé si eso lo hace mejor o peor,
pero agrega complejidad a una situación que inicialmente vi en términos puramente blancos y negros. Lo que sí sé es que aprender sobre la vida real de Emma, doloroso como fue, ha sido un regalo a su manera. Me ha dado una imagen más completa de mi hija. Me ha permitido estar orgullosa de ella por las razones correctas. Me ha mostrado lo que realmente logró en su corto tiempo en la Tierra. También ha obligado a Richard y a mí a examinar nuestros propios valores y comportamientos, a comprometernos a ser más abiertos y aceptantes con las personas que amamos, a priorizar la conexión auténtica sobre las ilusiones cómodas. Te juro que este viaje de descubrimiento, aunque nacido del dolor más profundo, me ha transformado de maneras que nunca esperé. Ahora cuando visito la tumba de Emma, lo cual todavía hago 2 veces por semana, no vengo sola tan a menudo. A veces Daniel viene conmigo y nos sentamos juntos compartiendo recuerdos, manteniendo viva la memoria de Emma a través de nuestras conversaciones. A veces Richard viene, y le hablamos a Emma sobre los jóvenes cuyas vidas ella tocó, actualizándola sobre su progreso como si pudiera oírnos. A veces traemos flores de los niños del centro comunitario, dibujos y cartas que escriben a la mujer que todavía recuerdan y extrañan, y le hablo a Emma de manera diferente ahora. No le cuento sobre mi día o comparto actualizaciones superficiales. En cambio, le digo que la veo ahora, realmente la veo, que entiendo quién era y qué le importaba, que siento que haya tomado su muerte para que yo realmente la conociera, pero que estoy agradecida por el conocimiento incluso aunque llegó demasiado tarde. Le digo que estoy orgullosa de ella, tan increíblemente orgullosa, por tener el coraje de seguir su pasión incluso cuando eso significaba decepcionarnos, por hacer una diferencia real en el mundo, por amar profundamente y ser profundamente amada a cambio. Le cuento sobre los estudiantes becados, sobre el trabajo de voluntariado de Richard, sobre los programas en el centro comunitario que continúan en su nombre, sobre todas las formas en que estamos tratando de honrar su legado y vivir más alineados con los valores que ella tenía tan cerca. Entonces ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has ocultado partes de ti mismo de las personas que te aman porque tenías miedo de que no entendieran o aceptaran tu yo auténtico? ¿Alguna vez has hecho suposiciones sobre lo que alguien más quería o necesitaba, sin realmente preguntarles, sin realmente escuchar su verdad? La historia de Emma es un recordatorio de que el mayor regalo que podemos darnos unos a otros es el espacio para ser completamente nosotros mismos, desordenados e imperfectos, y diferentes de lo que esperábamos. Es un recordatorio de que el amor verdadero significa aceptar a las personas como son, no como deseamos que fueran. Es un recordatorio de que nunca sabemos cuánto tiempo tenemos, que posponer la honestidad y la autenticidad es una apuesta peligrosa porque el mañana no está garantizado. Aprendí estas lecciones demasiado tarde para aplicarlas con Emma, pero estoy tratando de vivirlas ahora en todas mis relaciones, tratando de ser el tipo de persona que crea seguridad para decir la verdad, que valora la autenticidad sobre la comodidad, que ve a las personas por quienes son en lugar de por quienes quiero que sean. Si la historia de Emma resuena contigo, si has experimentado algo similar ya sea como la persona que se esconde o la persona de quien se esconden, me encantaría saber sobre ello en los comentarios abajo. Comparte tu historia, comparte tus reflexiones, comparte lo que esto te trae. La comprensión viene a través de experiencias compartidas, y tal vez tu historia ayudará a alguien más a sentirse menos solo en su lucha. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre tus propias relaciones y los espacios que creas para la verdad o el engaño, por favor deja un like en este video. Ayuda a más personas a encontrar estas historias, estas conversaciones importantes sobre el amor y la pérdida, y las formas complicadas en que navegamos las relaciones con las personas que más nos importan. Asegúrate de suscribirte a Lo que viví para más historias como la de Emma, experiencias reales que nos desafían a pensar diferente, a sentir profundamente, a examinar nuestras propias vidas y elecciones con mayor honestidad y conciencia. Dale al botón de notificaciones para que no te pierdas las historias futuras que podrían cambiar tu perspectiva, de la manera en que la historia de Emma cambió la mía. Gracias por escuchar la historia de mi hija, por ser testigo de su vida y legado, por tomarte el tiempo para entender la verdad complicada de quién era y qué logró.
Emma puede haberse ido, pero a través de historias como esta, a través de las vidas que tocó, a través de las personas que continúan su trabajo, ella sigue viva. Y tal vez, solo tal vez, su historia inspirará a alguien allá afuera a ser más honesto, más auténtico, más valiente al vivir de acuerdo con sus propios valores, en lugar de las expectativas de otros. Ese sería un tributo apropiado para una joven mujer que trató tan duro de hacer exactamente eso, incluso cuando eso significaba llevar el peso de secretos que nunca deberían haber sido necesarios en primer lugar. De verdad, espero que esta historia te haya movido tanto como me movió a mí vivirla, y que encuentres en ella la inspiración para crear relaciones donde la verdad pueda florecer sin miedo, donde el amor sea verdaderamente incondicional, y donde cada persona tenga la libertad de ser exactamente quien está destinada a ser.